Es justo cuando la noche cae que nuestros temores se hacen presentes. Y es que sabemos que al amparo de la oscuridad, las criaturas y entes que rondan la noche pueden llegar a nuestra vida. Pueden incluso en este momento estar detrás de ti que estás escuchando esto. Pero no te preocupes. Convéncete de que no pueden hacerte daño y prepárate para disfrutar de una sesión más de relatos de terror, aquí, en Gritos en la Noche. ¡Ábranme! ¡Ábranme! ¡Viene por mí! ¡Ábranme! ¡Viene por mí! En el estado de shock en el que me encontraba, aquello era lo único que podía articular esa noche. Y es que la muerte me perseguía. O al menos, eso era lo que yo creía. Mi familia abrió la puerta con rapidez. Estaban asustados por mi seguridad, creyendo que tal vez algunos delincuentes venían detrás de mí, ya que la colonia en la que vivíamos era todo menos segura. Cuando abrieron la puerta del zaguán, no pude sino entrar corriendo directo a mi habitación para después meterme a la cama y cubrirme con las cobijas, justo como lo hace un niño, a pesar de que estaba en plena adolescencia. Yo no dejaba de gritar que algo venía por mí. Mis papás preocupados subieron a verme y a preguntarme qué me ocurría. La verdad es que creo que ellos pensaron que tal vez estaba drogado o al menos borracho. Pero aquella noche yo no había consumido nada de alcohol y no acostumbraba a ingerir ningún otro tipo de sustancia. Pero yo estaba mal. Ni siquiera podía hablar con claridad, así que en realidad pasaron varios minutos antes de que yo pudiera explicarles lo que ocurría. Lo que les narré seguramente fue una de las cosas más increíbles que ellos han escuchado. Yo soy del Estado de México, del municipio de Ecatepec, específicamente de la colonia Jardines de Morelos, un lugar que tristemente, entre otras cosas, es famoso por su delincuencia. Yo tenía en aquel entonces 18 años de edad, y por esos días había iniciado una relación con una chica hermosa, con la que sentía una química impresionante. Todos los días la iba a visitar a su casa, que estaba a algunas cuadras de distancia de la mía. Pasábamos las tardes platicando, viendo películas o saliendo a andar en bicicleta, y no había una sola tarde que yo me permitiera faltar a mi cita con ella. Normalmente yo llegaba a su casa alrededor de las 7 de la noche, y mi tiempo con ella se extendía hasta casi las 11, cuando emprendía el regreso a casa, sin importarme mucho los peligros que nos acecharan. Una de esas noches de verano llovió muy fuerte. Yo no tenía problemas para irme caminando con un poco de lluvia, pero la tormenta que se había desatado esa noche me hacía imposible salir de la casa de mi novia, por lo que terminé retrasando mi regreso a casa hasta cerca de la 1 de la mañana, cuando por fin se detuvo aquel aguacero tan devastador. Me despedí entonces de su familia y de mi novia, y ella salió a dejarme hasta la puerta de la calle, donde aún pasamos algunos minutos diciéndonos adiós, cuando de pronto notamos algo que nos pareció curioso. La casa de mi novia por aquellos días estaba rodeada de varios terrenos aún baldíos. Todas las lluvias que habíamos tenido esa temporada
en combinación con la tierra suelta, habían hecho crecer enormes matorrales que ocupaban esos espacios sin construcción. Las luces del alumbrado público iluminaban esos espacios que lucían muy silvestres en medio de la ciudad. Y fue justo en uno de esos que un farol con una luz especialmente fuerte alumbraba directo a unas hierbas muy crecidas. Y cuando se proyectaban las sombras en la pared de una de las casas que estaban salteadas por ahí, formaban, en algunos momentos, una sombra muy particular. Parecía la sombra de una muerte, así como la conocemos, con una túnica y una guadaña enorme. En ese momento, comencé a bromear con mi novia sobre aquello, intentando espantarla un poco, y prácticamente me despedí de ella diciendo una frase de la que me arrepiento hasta el día de hoy. A mí la muerte me hace los mandados. Claro, utilizando palabras un poco más altisonantes. Mi novia me dijo que ya no jugara con eso, me dio un beso y me pidió que me fuera con cuidado. Comencé a caminar entonces, feliz de haber podido pasar un poco más de tiempo con el amor de mi vida, pero también cuidándome de muchas cosas: los charcos, el lodo y la delincuencia. Probablemente avancé unos cuantos minutos cuando un frío terrible envolvió mi cuerpo. A pesar de la lluvia, la noche era templada, pero en ese momento un aire frío que calaba los huesos se sintió de repente y un puñado de tierra entró en mis ojos. Me detuve para tallarlos, aunque no me parecía lógico que con lo húmedo del terreno hubiera polvo suelto volando por ahí. Pero en fin, seguramente se trataba de tierra que había quedado seca. Mis ojos se limpiaron y seguí caminando otros metros, pero ese aire volvió a llegar y el polvo en mi rostro también. Los perros comenzaron a ladrar. Yo intentaba no ponerme nervioso, pero por alguna razón estaba comenzando a sugestionarme. Cuando avancé por segunda vez, encendí un cigarrillo para hacerme compañía en esa noche que extrañamente se había puesto gélida y aterradora. Apenas pude avanzar unos cuantos metros cuando otra ráfaga de viento helado me golpeó, haciéndome tirar mi cigarrillo. Traté de recogerlo, pero al hacerlo, el viento pareció arremolinarse justo en mi cara, impidiéndome incluso que abriera los ojos. Cuando por fin pude hacerlo y me incorporé, lo que estaba frente a mis ojos fue probablemente la cosa más horriblemente aterradora que he visto en mi vida. Unos metros delante de mí, en medio de la calle, caminaba algo. Era una muerte. Una muerte justo como aquella sombra, como la muerte clásica, con una guadaña y con una túnica parda, enorme, que parecía arrastrarle como lo hace una cola de un vestido de novia, moviendo las piedras a su paso. Mi cuerpo se congeló. Probablemente producto de la impresión del momento, pero lo cierto es que no pude moverme ni un centímetro mientras veía cómo aquella calaca avanzaba por la calle hasta que entró en uno de esos baldíos de pastos enormes para después desaparecer. Lo
Lo siguiente que ocurrió tiene aún menos sentido, ya que en un parpadeo, de repente me encontré a varias cuadras de distancia, ya muy cerca de mi casa. No sé si corrí y por el shock lo olvidé, o no sé si me teletransporté. Lo único que recuerdo es que en ese momento corrí como desesperado para llegar a mi casa. ¡Ábranme! ¡Ábranme! ¡Viene por mí! ¡Ábranme! ¡Viene por mí! En el estado de shock en el que me encontraba, aquello era lo único que podía articular esa noche. Y es que la muerte me perseguía. Mi familia me vio lívido al entrar corriendo y resguardarme en mi cuarto. Pero cuando les conté lo que había ocurrido, creo que ellos no podían creerlo, como yo tampoco lo hubiera creído. Pero yo había visto a la muerte esa noche. La había visto frente a mí y tenía miedo que me estuviera buscando. Después de aquel horrible encuentro, pasaron semanas antes de que yo pudiera salir de noche e ir a casa de mi novia. Y cuando finalmente pude hacerlo, no me importaba tomar una ruta muy larga, rodeando por muchas calles para no tener que atravesar aquellos terrenos baldíos en donde la muerte se me había presentado. Además, siempre procuraba volver a casa mucho más temprano, cuando aún había gente en las calles. Pero todo pasa, y aquel miedo también pasó, solo para ser sustituido por otros. Y es que parecía que desde aquel extraño encuentro, algo había despertado en mí, y pronto comencé a ver cosas. Cosas que incluían a una mujer que visitaba mi cuarto todas las noches para meterse a un enorme espejo que tenía en mi habitación, al mismo tiempo que una parálisis del sueño terrible se hacía cada vez más regular durante mis horas de sueño. O como dicen coloquialmente, se me subía al muerto. Con los años, aquella novia de esta historia se convirtió en mi esposa. Y en algún momento, por fin nos fuimos a vivir juntos lejos de ahí, dejando esa experiencia atrás. Pero cada vez que volvemos a visitar a sus padres o a los míos, procuramos no pasar por los lugares donde existieron aquellos terrenos en los que la muerte me mostró su horrible forma. Mis primos Ramiro, Iván, Alberto y yo, todos tomamos palos, escobas e incluso una pala. No íbamos a permitir que ese animal acabara con las gallinas y el ganado de nuestros abuelos. Y es que llevábamos ya 5 noches en que escuchábamos a los animalitos alterarse muchísimo durante la madrugada. Y por la mañana encontrábamos 2 o 3 cadáveres con marcas peculiares que podían asemejar mordidas. Mordidas redondas, más parecidas a las de un humano que a las de un perro o cualquier animal. Pero estábamos seguros que aquellas muertes estaban atribuidas a alguna clase de coyote, alguno deforme tal vez. Los 4 estábamos preparados. Teníamos que acabar con lo que estaba rondando el pueblo de noche. Y es que no solo mis abuelos habían perdido animales, también varios de los vecinos, mismos que tampoco habían podido dar caza al culpable. Como siempre pasa en este tipo de casos, la gente del pueblo comenzó a hablar de cosas tan increíbles como el chupacabras, e incluso algunos mencionaron la posibilidad de que se tratara de un ataque del diablo dirigido
al pueblo mismo. Pero por supuesto, esas explicaciones a 4 jóvenes universitarios visitando a sus abuelos les parecían irrisorias. Sin embargo, la realidad de lo que estaba pasando ahí no estaba muy alejada de aquello. No era muy diferente a esos rumores. Pasaba ya de la medianoche y todos esperábamos sentados en el comedor de mi abuelita tomando café y comiendo pan, aguardando nuestra oportunidad de ser los héroes de aquel pueblito al norte de Jalisco. Pronto dieron las 3 de la mañana, entre pláticas, risas y con el sueño cada vez apoderándose más de nosotros. En algún momento, los animales comenzaron a hacer ruido. Las 2 chivitas que quedaban, las gallinas y los cerdos. Mi abuelita insistió entonces en que no saliéramos, pero nosotros no nos detuvimos y nos dirigimos rápidamente a los corrales, al final del terreno, únicamente con la bendición de mi abuelo, quien iba detrás de nosotros, pero a un paso mucho más lento debido a sus problemas de rodillas. La noche era fría y sin luna. Tras trotar varios metros, pronto distinguimos adelante de nosotros la silueta de los corrales de los animales. Habíamos previsto todo con antelación. Cabras, gallinas y cerdos habían sido guardados al interior del corral y todo lo habíamos reforzado con malla de acero y cuerdas para que el lugar no pudiera ser abierto fácilmente. Sin embargo, los animales estaban alterados, seguramente percibiendo el aroma de su depredador que rondaba afuera. ¿Qué es eso?, gritó Alberto. Y es que encima de aquella estructura de madera era muy clara una figura oscura. Una especie de bulto, como si algo estuviera ahí, agazapado en el techo del corral. Aquella figura, además, tenía 2 puntos brillantes color naranja, como las pupilas de unos ojos ardientes. Después de ese grito de mi primo, vimos a aquel bulto dirigir su mirada hacia nosotros y descender del corral. Entonces, sin decir nada, todos tomamos la misma decisión. Aceleramos el paso para alcanzar a aquella criatura. No íbamos a dejar ir a ese animal que andaba acechando los ganados del pueblo. Llegamos en unos cuantos pasos al lugar y rodeamos el corral intentando atrapar al culpable, pero lo que vimos hasta el día de hoy es tema de discusión y sujeto de nuestras pesadillas más profundas. Lo que estaba ahí, tratando de entrar al cobertizo, era un animal. Un animal que... Bueno, intentaré describirlo. Imaginen una persona pequeña y extremadamente delgada y calva que andaba desnuda, con la piel un poco suelta a los costados de su cuerpo como tienen las ardillas voladoras. Esta especie de persona tenía unos ojos brillantes color naranja.
estaba ahí frente a nosotros, que nos habíamos quedado detenidos alrededor de ella, prácticamente petrificados por la impresión y el miedo. De pronto, esa criatura hizo un chillido, como el que haría una rata, y se echó a correr en 4 patas hasta adentrarse al monte. Iván soltó el palo que traía en la mano y se echó de rodillas al piso a llorar, mientras Ramón, Alberto y yo estábamos pálidos y petrificados, completamente desencajados después de lo que habíamos visto. Volvimos con los abuelos. Lo hicimos caminando lento y sin ganas, como derrotados. Y es que habíamos sido vencidos, en parte por aquella criatura, pero también por nuestros miedos al no poder hacer lo que habíamos jurado hacer: liberar a mis abuelos y sus vecinos de aquel mal que los rondaba. Pero ¿qué íbamos a poder hacer? Solo 4 niños contra ese monstruo. Y es que justo así nos sentimos: impotentes, indefensos, como niños. Pronto, las noches siguientes, otros pobladores comenzaron a hablar de que habían visto la criatura, y no tardó mucho para que algún otro grupo de hombres se animara a intentar cazar a aquella bestia. Los animales seguían muriendo. Pero la verdad es que, ni aunque todo el pueblo se unió, lograron dar caza a esa cosa. Don Eduardo, un anciano de aquel lugar, unos días después juró haberle disparado en el monte y haber logrado herirlo, sin haberlo matado realmente. La verdad es que nunca sabremos si su historia fue real. Lo que sí podemos asegurar es que después de que aquel hombre contara sobre su encuentro con esa criatura, ésta dejó de asolar aquellos páramos y dejó tranquilos a ese pueblo, a mis abuelos y a todos los que tuvieran animales ahí, al menos hasta el día de hoy. Con el tiempo yo he tratado de buscar información, pero no hay nada. No hay un nombre para lo que vimos, y hasta la fecha no podemos categorizarlo bajo ninguna especie conocida o fantástica, ni siquiera como un vampiro o un chupacabras. Durante todos estos años, nos hemos preguntado si es que acaso esa criatura asoló únicamente aquella región, o si también ha sido vista en otros territorios. Si ustedes que leen esto o que me escuchan tienen experiencias como esta, compártanlas. Así, los que nos hemos encontrado con eso, no seguiremos sintiéndonos tan solos, ni tampoco seguiremos pensando que tal vez estamos locos. Buenas noches, amigos del canal. Tengo cerca de 6 meses que encontré este maravilloso proyecto y he devorado todos los episodios repitiéndolos en más de una ocasión. Yo quiero compartirles una anécdota. Tal vez es corta, pero espero que quieran escucharla. Esto ocurrió hace poco más de un año. En aquellos días, mis papás fueron a visitar a mi abuela un fin de semana. Yo decidí quedarme en casa. Era la graduación de mi mejor amiga y habiendo pagado el boleto desde hacía meses, no pensaba perdérmela. La fiesta fue el viernes y todo transcurrió muy bien,
sin novedad alguna. Me quedé esa noche con mi amiga y volví el sábado por la tarde a mi casa. Solamente llegué, me bañé, me cambié de ropa y fui a visitar a mi novio, que vive solo a 3 cuadras de distancia. Él estaba postrado en cama porque se había fracturado un tobillo al caerse de su moto. Lo que quedaba de la tarde y un poco de la noche las pasé con él y con su mamá. La hermana de mi novio había ido al concierto de Justin Bieber y su papá había terminado acompañándola. Previendo que regresarían muy tarde, unos minutos después de la medianoche, me despedí y decidí irme a casa. La mamá de mi novio me pidió que esperara a su marido para que él me llevara, pero yo estaba segura que salir de ese concierto sería un caos, y no quería esperar mucho porque el sueño estaba por vencerme. Le aseguré que no pasaría nada. Me daría prisa y apenas llegara a casa, les marcaría para dejarles saber que estaba sana y salva. La señora aceptó a regañadientes y salí de su casa a paso veloz, dando vuelta en la primera esquina para caminar 1 cuadra y después dar vuelta a la izquierda para seguir las otras 2 cuadras hasta llegar a mi casa. Fue justo en la última esquina, apenas a unos metros de mi zaguán, que me detuve por un segundo. A mi derecha, un sonido había llamado mi atención. Era algo que de inmediato identifiqué como un sollozo. Volteé la mirada hacia allá, y ahí, detrás de un enorme árbol de aguacate, estaba una muchacha en vestido blanco. Parecía estar llorando, cubriéndose la cara. Me imaginé lo peor. Quizás la habrían asaltado, o tal vez la habían secuestrado de manera express y la habían ido a dejar ahí. Después de todo, ese tipo de cosas se escuchan a diario en las noticias. Y como la sororidad es un tema muy importante para mí, no pude sino acercarme a ella para preguntarle qué le había ocurrido o si podía ayudarla en algo. Pero cuando di unos pasos a la derecha para evitar aquel árbol y ver completamente a esa muchacha, noté algo aterrador. Esa joven que se cubría la cara para llorar estaba ahí, pero no podría decir que estaba de pie porque no tenía pies. Debajo de su falda, que debía llegar a media pantorrilla, no había absolutamente nada más que aire. Con un escalofrío recorriéndome todo el cuerpo, me di la vuelta de inmediato y comencé a correr hasta mi puerta, mientras claramente escuchaba una voz de mujer llamándome por mi nombre detrás de mí. Afortunadamente, mi casa estaba, como ya les había dicho, prácticamente a la vuelta de la esquina, y aunque nerviosa, pude abrir de inmediato, cerrando con seguro las puertas detrás de mí. Ya adentro de la casa, mi mamá tiene una especie de altar a la Virgen de Guadalupe. Corrí entonces a la cocina para sacar una veladora y encenderla, para después colocarla frente a la imagen de la Virgen. Cuando le llamé a mi novio, contestó su mamá. La señora estaba sumamente alterada, claramente preocupada porque yo no me había comunicado con ellos ni tampoco les había contestado el teléfono. Revisé mi celular. Tenía 17 llamadas perdidas. Me dijo también que su esposo justamente había salido camino a mi casa.
Yo le agradecí y le dije que no era para tanto, pero cuando vi el reloj, eran la 1:30 de la mañana. De alguna manera, había perdido más de 1 hora en la calle, transitando solo 3 cuadras. Y eso sí que no hay manera en que yo pueda explicarlo. Le comencé entonces a contar un poco de lo ocurrido a la señora por teléfono, mientras el timbre sonaba en mi puerta. Era el papá de mi novio. Hija, vente a quedar a la casa, por favor. Tus papás entenderán. Me dijo la señora por el teléfono, mientras yo le hacía una señal al señor de que me esperara en la puerta mientras sacaba mis cosas. Él accedió con un gesto. Después de esto, no hay mucho más que contar. Solamente quisiera pedirles que no sean intransigentes cuando no es necesario serlo, señores. Además, aprendan a escuchar lo que dicen sus hijos, esposas, amigos. Y es que para sorpresa de nadie, mis papás se escandalizaron de que hubiera pasado la noche en casa de mi novio y prácticamente invalidaron mi experiencia con aquella mujer flotante. A veces, en broma, me pregunto si aquella chica no estaría llorando por mí.